Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Traemos una nueva partida de este torneo Superbet Chess Classic que se está disputando a ritmo clásico en Bucarest, en Rumanía, y ya habíamos traído una partida de esta quinta ronda que a priori dicha partida pues podría ser la partida de la jornada, ya que los jugadores fueron Fabiano Caruana y Anis Giri, y de alguna manera, bajo mi punto de vista, Fabiano Caruana estuvo intentando ahí cositas, saliéndose, si no de la teoría, o entrando, mejor dicho, en líneas más secundarias de una apertura española, pero finalmente Anis Giri pudo sostener la posición. Por lo tanto, la partida finalmente terminó en tablas y la partida que os traigo ahora es justo todo lo contrario. Por lo tanto, va a ser una partida muy divertida en la que con piezas blancas está Constantin Lupulescu, una de las sensaciones rumanas de este torneo, al menos en las primeras rondas, y por otro lado con piezas negras está Sakriyar Manmeyarov. Todavía no habíamos traído ninguna partida de este jugador en este torneo, pero si recordáis recientemente en uno de los torneos online, no en el último sino en el anterior, el New In Chess Classic, en el que hizo un papel muy bueno, llegando a semifinales y realizando unas partidas maravillosas. Por lo tanto, todo en el tablero ya preparado, este caballo F3 por parte de Lupulescu, a lo que Manmeyarov responde con D5. Los siguientes movimientos son E3, E6, y tras jugarse un C4, podríamos pensar que este E3 era para acompañar un D4, aunque Lupulescu juega este C4. Por lo tanto, vamos a ver por dónde van los tiros de un y otro jugador, alfil E7, y tras jugarse este B3 refuerza un poquito la defensa de este peón y también permite el fianchetto del alfil por B2. No obstante, de alguna manera Manmeyarov se adelanta a ese movimiento y juega este alfil F6. Como hemos visto, estos dos movimientos por parte de las negras no son muy ortodoxos, pero finalmente se está atacando a la torre de A1, por lo tanto las blancas tienen que hacer algo. Se juega este caballo C3 en la posición y tras caballo E7, nuevas jugadas de desarrollo, la partida continúa con alfil B2. C5 ganando un poquito de centro por parte de las negras, aunque dicho peón no está defendido, y tras jugarse este dama C2 para defender este alfil de B2, que tampoco lo está, la partida continúa con este caballo BC6 y solo llevamos 7 movimientos y ya entramos en una nueva partida. Aquí tenemos varias partidas jugadas hasta el movimiento anterior y tras este caballo BC6 entramos en una nueva partida. Por lo tanto, saliéndose de la teoría, esta continúa con caballo A4, hay ataque sobre el peón de C5, también además es verdad que defiende al alfil de B2, pero la idea de las blancas es que además se ha abierto la gran diagonal. Por lo tanto, si aquí las negras, para no defender este peón de C5 y así permitir que no se le doblen los peones en la columna F por parte de las piezas blancas, primero podrían jugar este alfil por B2 y dama por B2. Aquí se podría defender ahora con un B6 este peón de C5, pero el problema estaría en que la dama también está tocando en G7, por lo tanto evita hacer estos movimientos y aquí Manmeyarov solo defiende con su peón de B6 el de C5. Permite este doblaje de peones, aquí Lupulescu lo aprovecha y tras los cambios llegamos a esta posición. Hay más cambios, C por D5, ahora las negras si capturan de peón, pues como vemos quedaría una estructura bastante triste para las piezas negras en el flanco de rey, por lo tanto se hace con la dama, aunque también hubiese sido posible con el caballo. La partida continúa trayendo este caballo vía C3, tocando así a la dama se retira a H5 y tras caballo E4, ahora la amenaza de dicho caballo es capturar en F6, tocar la dama, además de dar un jaque, y podría ganar la partida. Por lo tanto hay que reaccionar a este movimiento. Además, como vemos, este caballo también podría entrar en D6, dar un jaque y evitar que las negras se enrocasen. Por lo tanto, tras estos movimientos, de momento se juega este dama G6. Como vemos, también este caballo está clavado, ya que la dama de C2 está sin defender, a no ser que las blancas jugasen este caballo de 6 con jaque.
Esto no ocurre en la partida, aunque podríamos pensar en este movimiento y las negras reaccionar con un rey de 7 y ahora sí, las blancas antes de capturar o retirarse con este caballo, pues deberían capturar en G6. No obstante, no habrían conseguido mucho aquí las blancas que, como digo, podrían retirarse con el caballo, capturar el alfil, pero tampoco sería de mucho. Por lo tanto, tras este dama G6, aquí Lupulescu primero ataca a la dama nuevamente, caballo H4, esta se retira a H6 atacando al caballo de las blancas. Por lo tanto, tras estos movimientos sí que se juega ahora este caballo D6 con jaque y ahora la diferencia es que esta dama ya no se encuentra en G6, por lo tanto, en caso de traer el rey a D7 dejaría de estar defendiendo este peón de F7. Por lo tanto, el próximo movimiento por parte de las blancas podría ser un caballo por F7, tocar torre y dama y de alguna manera pues intentar sacar provecho. Es verdad que las negras también están tocando el punto de H4, no obstante aquí se juega este rey F8, se defiende en F7 y la partida continúa con este caballo por C8 y torre por C8. Haciendo un pequeño resumen podemos ver que los peones o la estructura de las negras pues no es del todo muy buena, ya que tiene hasta 3 islas de peones. Este peón además pues está solitario, tiene peones doblados en la columna F y como decimos pues no es el mejor desarrollo que puedan tener unas piezas. Además esta torre de H8 pues todavía no ha entrado al juego, quizás habrá que jugar un rey G7, pero por otro lado las blancas también tienen falta de desarrollo, ya que se ha de mover este alfil para poder enrocarse en corto. También las piezas blancas podrían enrocarse en largo, ya veremos, pero de alguna manera hay que defender también este caballo o retirarse. Y hay que recordar que esta captura que ha hecho el caballo de D6, dando también ese jaque, si recordamos, y capturando el alfil de C8, se ha llegado a mover hasta 5 o 6 veces. De B1 vino a C3, si no recuerdo mal, A4 volvió a C3 y posteriormente a E4 que estaba tocando a la dama y con este caballo de 6 jaque finalmente aterrizó en C8 para solamente capturar un alfil. Por lo tanto se ha utilizado o se ha movido muchísimas veces ese caballo por todo el tablero y la partida de todas formas continúa con este G3. Hay que defender este caballo, así se hace. Torre de 8, la idea de las negras va a ser una vez retirar el alfil, doblarse en la columna D, puede ser un punto interesante para las negras entrar por D2 o al menos tocarlo y la partida continúa con este alfil E2. Quizás pueden buscar ahora el enroque en corto las piezas blancas, viene este rey G7 como comentábamos y aquí se juega este A3, un movimiento si no de espera pues seguramente para controlar este punto de B4 y evitar que este caballo pues pueda saltar en la próxima jugada. No obstante, si aquí las blancas enrocan en corto, lo podrían aprovechar las negras con este caballo G6, quizás cambiar caballos no sería buena idea para las blancas y este caballo podría retroceder a F3 o G2. Por lo tanto, dan ligera ventaja para las negras en esta posición y la partida tras este rey G7 continúa como decimos con este A3 y control sobre B4. Tras estos movimientos viene este torre de 6 para el doblaje de las torres y F4. Aquí Lupulescu quiere ganar un poquito más de espacio y mientras tanto las negras doblan finalmente las torres en la columna D y tras este torre D1 también podría haber sido interesante enroque en largo, pues ya se está defendiendo esta posición. La partida continúa con un F5, de alguna manera este movimiento puede tener un doble rasero, ya que por un lado, como vemos, pues controla estas casillas que podrían ser perfecta en algún momento determinado, E4, G4 para alguno o para los dos caballos, pero también con este movimiento se dejan de defender casillas que en un futuro podrían ser aprovechables para las piezas blancas y en este caso este caballo de H4. Por lo tanto, se juega a caballo F3 en la posición y tras traer el caballo a D5, la partida continúa finalmente con este enroque en corto. Posteriormente se juega este rey G8, este rey de momento se aparta de la gran diagonal y tras estos movimientos se juega torre B1 en la posición
y A5. Quizás este torre B1 es para lanzar este peón y abrir espacio en el flanco de dama, aunque como vemos esta casilla de B4 está muy bien protegida ahora con el peón de A5, pero también por los caballos. Por lo tanto, tras estos movimientos se juega alfil B5, quizás para cambiar o eliminar uno de estos caballos que pueden ser piezas muy importantes para las negras, aunque Madmeyarov lo retira a E7. La partida continúa con este torre F1, como vamos a ver a continuación, o ya estamos viendo de alguna manera las blancas con ese A3, algún movimiento de las torres, esta torre también que ha venido a B1 a acompañar en el flanco de dama, pues son movimientos de espera. El que está ganando en actividad e iniciativa es Madmeyarov, y tras jugarse en la posición este caballo F6, ya el caballo podría saltar a una de estas dos casillas, como decimos, E4 o G4, la partida continúa con este alfil F1. Caballo finalmente viene a G4, de momento está defendido bien este punto de H2 por el caballo de F3 y también por el rey, aunque no obstante decide expulsarlo Lupulescu jugando este H3. Quizás en la posición se podría haber jugado un alfil G2 para reforzar la defensa blanca, ya que este H3 es verdad que echa automáticamente el caballo y este se retira a F6, pero el punto de G3 ya es débil. Como vemos, el peón de H2 no lo defiende, por lo tanto es lo que va a empezar a aprovechar también Madmeyarov. De momento la partida continúa con este D3 y tras jugarse en la posición caballo C6, la idea quizás de este movimiento es para apoyar un E5 posterior, ¿no? Ya que el caballo en C6 reforzaría dicha casilla. Y los movimientos siguientes son este torre E1, dama G7 tocando ya en el punto de G3 y tras dama F2 de momento se defiende. Rey H8, Madmeyarov, como ya vemos, sus intenciones son la de traer una torre más al menos a la columna G y volver a tocar dicha casilla. Por lo tanto, rey H2 de momento refuerza la defensa del punto de G3 y tras jugarse este torre G8, la partida continúa con este alfil E2. También hay que liberar espacio en la primera fila, así lo entiende Lupulescu, ya que retira a su alfil, y tras estos movimientos la partida continúa con caballo D5. Quizás este caballo, como vemos, podría saltar a C3, tocar alfil y torre, y tras estos movimientos se juega este alfil F1. Aquí hay que comentar que quizás podríamos pensar en alguna ruptura por parte de las blancas para ganar un poquito de espacio y por qué no intentarlo con este 4, no ocurre en la partida, pero aquí podría venir este caballo C3 y si torre B C1, posteriormente F por E4. La línea podría continuar con una captura por parte de las blancas, permite este caballo por E4, se está tocando la dama, también hay triple ataque ya por parte de este caballo en G3 y de alguna manera las negras están entrando en la posición con todo. Por lo tanto, este alfil que se había retirado vuelve nuevamente a F1 y tras estos movimientos finalmente viene esta ruptura por parte de las negras. Se juega este 5, además de avanzar el peón para estropear esta estructura de peones que tienen montadas las blancas, pues también va a permitir el paso de esta torre y triplicar fuerzas en la columna G. Se tocaría en G3. Tras estos movimientos se juega F por E5, aunque aquí podríamos pensar por qué no jugar este caballo H4. La idea es capturar en F5 en la próxima jugada, tocar dama y torre, pero siguiendo una de las líneas, las negras podrían jugar tranquilamente este E por F4 y si caballo por F5, primero dar un jaque en G3. Hay que capturar dicha pieza quizás con la dama, dama por con jaque y tras caballo por G3, como vemos la posición de las blancas es bastante complicada. El rey está en bastante mala posición y de alguna manera pues estos caballos son bastante fuertes. Por lo tanto, esto no ocurre en la partida. Quizás con esta línea podría continuar tras este
E por F4 por parte de las blancas, no con este caballo por F5, sino con un E por F4. Por lo tanto, ahora sí que esta jugada es una amenaza, ya que de momento pues está defendiendo bien el punto de G3, pero las negras podrían jugar un dama D4 y de alguna manera pues buscar el cambio de damas y mantener esa ventaja que tienen con sus piezas, ¿no? La ventaja posicional. La partida, por lo tanto, no continúa con este caballo H4, sino que se continúa con este F por E5. Se ataca la torre se retira, como decimos, a G6, triple ataque sobre esta posición y aquí se juega este caballo H4. Aquí Lupulescu permite esta captura por parte de la torre y aquí parece ser que se puede dar cuenta, ya que la idea de este caballo H4 era para jugar a continuación este caballo por F5. No obstante, el problema que tiene tras en esta posición es que no le funciona. Finalmente esto no ocurre en la partida. Vamos a ver esta línea muy rápidamente, ya que si aquí las blancas juegan este caballo por F5, las negras tienen este torre F3. En caso de capturar por parte de las blancas, pierden la partida en una jugada, y en caso de ignorar dicho ataque y capturar la dama en G7, viene este torre por F2 con jaque, y si el rey se retira a G1, simplemente esta torre se puede retirar a D2, A2 y continuar con la partida. Como vemos, el caballo estaría clavado, por lo tanto dicha pieza podría caer también, y aquí se puede jugar un torre 2, las negras podrían cambiar torres o también capturar en D3 y aumentando la ventaja con cada jugada. Como vemos también, pues este movimiento pues también va a ser o puede llegar en cualquier momento. Por lo tanto, en esta posición, si contamos material, las negras van a tener una pieza de más en pocas jugadas y están ganando la partida. Todo esto no ocurre, ya que al darse cuenta la posición está completamente perdida, juega este D4 y la partida continúa con dama G5. Se ataca al caballo de H4, se retira a G2 en un último intento y tras C por D4, E por D4 se juega este caballo por D4 maravilloso, ya que como vemos está sin defender, pero Lupulescu decide abandonar. Y es que realmente tras este movimiento va a venir un caballo F3 dando un jaque, tocando la torre, prácticamente terminando la partida, y si aquí las blancas capturan con su dama el caballo de D4, el tema es que dejan de defender este caballo en G2. Por lo tanto, la línea podría continuar con este jaque, y si por ejemplo capturas con el alfil, pues te están dando mate. Si retiras el rey H1, torre G1 jaque y rey H2, dama G3 mate, y si aquí intentas defender o capturar la torre en G1, pues lógicamente te vuelven a dar mate con la dama en G1. Por lo tanto, esta línea no funciona, y aquí cuando finalmente abandona Lupulescu, podríamos pensar en no capturar este caballo y jugar un torre B2, es meter un nuevo defensor en la posición, en la segunda fila. Viene este caballo F3, como comentábamos, con jaque, el rey no tiene G1, únicamente H1 y torre por H3 es mate. Por lo tanto, espectacular Madmeyarov, como en una posición y con una estructura bastante fea de peones que contaba en la partida, pues ha sabido aprovechar esa iniciativa y finalmente hacerse con una partida espectacular. Estamos en contacto para próximas partidas. Que tengáis buena tarde y vamos hablando. Un saludo. Chao.